Dios le bendiga, hermanos. Es una bendición estar aquí con ustedes en esta noche. Quiero darle las gracias al pastor por darme esta oportunidad. Vamos a continuar en nuestro estudio en esta noche en el capítulo 10 de Hechos. Y que vamos a comenzar con oración. Que Dios prepare nuestras mentes. Favor de tomar el tiempo para sacar sus Biblias, para seguir en el estudio, y le pedimos que comente. Yo no le voy a poder responder porque es la página de la iglesia, pero sí el pastor y otros van a comentar. Así que nosotros le pedimos que usted también participe. Le pido la oración por el pueblo de Dios. Sabemos que estamos en tiempos difíciles, pero Dios está con nosotros y nos ayudará hasta el fin. Así que vamos a orar, a prepararnos para el estudio de hoy. Entonces continuamos después. Oremos. Dios de los cielos y la tierra, Dios todopoderoso, omnipotente y grande, te damos gloria y honra y alabanza, Señor, por tu bondad y tu misericordia. Gracias por esta oportunidad que tú nos das, Señor, de estar aquí presente, oh Dios, para escudriñar tu palabra, para recibir tu mensaje, oh Dios. Prepara nuestra mente y nuestro corazón, Señor, para recibirlo, oh Dios, y para recibir su aplicación, oh Dios, conforme a tu voluntad y conforme a tu propósito. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Vamos buscando en el libro de los Hechos. El pastor ha estado dando clases acerca de este libro, son unas lecciones muy bonitas, y a mí me han dado el privilegio de dar una voz, y me alegro muchísimo por eso. Es mi pasión enseñar la palabra de Dios, es mi pasión escudriñar, y siempre encuentro que el mensaje siempre es para mí. Yo lo comparto con todos, pero el mensaje es para mí siempre. Y es lo bello de estudiar la palabra de Dios, que siempre hay algo nuevo, hay un mensaje bonito. Esta clase la he titulado, le voy a enseñar cómo la he titulado. Let me bring a full screen here. Ahí está. La conversión de Pedro. Quizás usted lo encuentra muy raro o un poco raro, que este es el nombre que le he dado a o el título que le he dado a esta lección, pero vamos a ver que mientras desarrollemos el estudio, se va a ver evidente por qué ese título. Y todos nosotros tenemos que convertir nuestra mente, nuestro espíritu muchas veces para ver y entender y hacer la voluntad de Dios. En este libro vamos a ver puntos de cómo Dios cambia la mente y pensar de Pedro acerca de quién Dios va a alcanzar con su evangelio, con sus buenas nuevas. Así que vamos a ver que en este capítulo 10 no es tanto de Cornelio, sabemos la historia en el capítulo 10, es muy bien conocida, pero vamos a ver que la historia no es tanto acerca de Cornelio, aunque por supuesto hay bella lección en ello, sino más bien acerca de la conversión de Pablo, cómo Dios le abre su mente y su corazón, y cómo Dios enseña que él está un poco limitado y en sus limitaciones limita el potencial del evangelio. Vamos a ir directamente al versículo, go to the next one. 1 al 8, lo vamos a leer. Si tienen sus Biblias, le pido que por favor sigan con nosotros, y la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la campaña llamada la Italiana,
piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Y hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándolo fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con él, Cornelio, que hablaba con Cornelio, este llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberle contado todo. Vamos a ver aquí que este hombre, aunque gentil, era temeroso de Dios. Vamos a ver, como los versículos indican y se describe aquí, que él era de Cesarea, era centurión de la campaña conocida como la italiana. Vamos en ese estudio a comparar a Cornelio y a Pedro. Y la comparación se va a basar simplemente en su respuesta a Dios. Como lo pueden ver ahí en azul ahí, que el Señor fue la respuesta que Cornelio le dio cuando Dios lo llamó por nombre, Cornelio, y él dijo que es Señor. Cornelio, como ya se dice, se encontraba en Cesarea. Cesarea era una metrópolis grande que fue construida por Herodes el Grande para impresionar, por supuesto, el Imperio Romano. Por eso se llama Cesarea, César. Era un gran lugar de comercio y una importante área administrativa de los romanos en la área palestina. Un centurión era un comandante de 100 soldados y por eso se llama centurión de 100, centuria y, ¿cómo se llama? Latina. Es interesante que el escritor del libro de los Hechos menciona que era de la compañía italiana. Y es importante notar esto porque vamos a hacer un contraste entre el gentil y el judío. La compañía italiana era estrictamente, exactamente como se describe, de hombres italianos. Y ellos eran ferozmente, ¿cómo se llama? Leal al Imperio Romano. Era su casa, era su nación. Así que se conocían como más devotos, más leales al imperio. Y es importante notar esto porque se encuentran en la Palestina, se encuentran en el pueblo de Israel. Y para los israelitas, ellos eran ocupadores de su territorio, ellos habían tomado su nación, ellos eran sus opresores. Así que no había nada de amor ahí, solamente de parte de los judíos y quizá también de los romanos también, pero de parte de los judíos, los romanos eran odiados porque no representaban nada de lo que ellos querían en su nación, en sus tradiciones, en su culto, en su creencia. Así que había bastante conflicto y siempre habían personas que rebelaban en contra del Imperio Romano y siempre había conflicto. Así que cuando se menciona que era del regimiento italiano, hay que entender que en realidad lo que el apóstol Lucas o el escritor Lucas quiere enfatizar que era una representación de lo que del conflicto que ya existía en la Palestina, en Israel. Dice el escritor que él era piadoso
y temeroso de Dios, que daba muchas limosnas al pueblo. Y cuando habla del pueblo, está hablando de Israel, que siempre oraba a Dios. Y vemos en estos primeros 8 versículos que Dios se les reveló, que Dios lo llamó por nombre. Así que, por supuesto, aunque era romano, era un hombre que temía a Dios. However, pero él no había aún conocido el nuevo nacimiento por medio de la resurrección de Jesucristo. Y esa era la diferencia. Y Dios le dijo, ve, llama, envía gente a que te traigan a Pedro, porque él te va a decir lo que tú necesitas saber. O sea, nosotros tenemos creencias de Dios, tenemos, tenemos nuestra perspectiva o lo que yo creo a Dios de mi propia manera, yo tengo fe, es muy bien, pero sin recibir a Cristo, sin ir por el verdadero camino, y Jesús dijo, yo soy el camino, no has entrado a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Y Dios quería traer a este gentil al cuerpo de Cristo. Solamente hay un problemita, que los israelitas nunca tenían las manos abiertas para recibir. Ellos, a menos que tú te convirtieras a ser judío, al judaísmo, con circuncisión y aceptación de las tradiciones y los ritos, etcétera, tenías que convertirte a ser judío, tú no eras aceptable, eras un gentil. Y aun cuando eras prosélito, que te habías convertido, todavía había cierta clasificación o separación, que no siempre no te recibían con los brazos abiertos y ahora tú eres uno de nosotros. Y es ahí a donde queremos, es esto que es lo que queremos hablar, la diferencia que a veces nos separa. La conversión de Pedro, y no sé si dije Pablo anteriormente, pero es Pedro, la conversión de Pedro nos va a nosotros enseñar que a veces nosotros limitamos el gran poder de Dios y de la salvación, de la fe, de creer, porque pensamos que muchas personas tienen que ir por un proceso aceptable a nosotros, por supuesto, nosotros somos los que estamos poniendo los requisitos, antes de que lo podamos identificar como uno de nosotros, un creyente. Pedro, la mentalidad de Pedro era que a menos que una persona se convirtiera al judaísmo, se circuncidara, aceptara las leyes, las tradiciones, la ley, los profetas, no eran considerados judíos. Pero vamos a ver cómo Dios le enseña que su mente no estaba expandida lo suficiente para ver más allá de Palestina. Vamos a entonces, para hacer esto, ir a los versículos 9 al 18. Pero tome en cuenta, por favor, que tengo esta notación abajo. ¿Qué es? ¿Qué es, Señor? Que fue la respuesta que Cornelio le dio a Dios. ¿Qué es, Señor? Porque vamos a contrastar, a ponerla en contra o cerca de lo que Pedro dice. Vamos próximo, a la próxima imagen y vamos a leer el versículo 9 al 18 en este capítulo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, acuérdense que Cornelio envió 3 hombres y se tomó un tiempo porque entre Jope, a donde se encontraba Pedro, y Cesarea, a donde se encontraba Cornelio, habían 30 millas de diferencia. Pedro continuó, subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta y tuvo gran hambre.
y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque nunca cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo subió a ser recogido en el cielo. Dios, para mí es maravilloso que Dios usa las circunstancias más ordinarias, más comunes, para revelar su propósito. En este caso, Pedro tenía hambre. Fue a la azotea, era el tiempo de la oración, pero tenía hambre y quizás pidió: alguien, deme algo de comer. Pero mientras esperaba, con el estómago haciéndole ruido, Dios le presenta una visión. Un lienzo como una sábana grande con todas estas clases de animales inmundos, no limpios. Y le dice a Pedro: toma, levántate, mata y come. ¿Y cuál fue la respuesta de Pedro? La respuesta de Pedro la van a ver ahí en azul: Señor, no. Señor, no. Yo nunca he comido cosa inmunda. Yo no como las cosas comunes. Yo me mantengo con la dieta judía. Nosotros tenemos rituales y tenemos procesos para lo que vamos a comer, cómo lo vamos a comer, cuánto nos vamos a lavar las manos. Por favor, yo no hago eso. Tú me conoces, Señor, que yo no hago eso. Parece como cosa que nosotros diríamos. El Señor nos dice una cosa, nosotros hacemos otra o le ponemos la excusa. Lo que nos trae a algo importante: religión. Muchas veces nosotros usamos el término religión o la religión o nuestra creencia como excusa para apartarnos del mundo de tal manera que nos hacemos inútil a la voluntad de Dios. Dice Juan que en el mundo estaba y el mundo fue hecho por él y el mundo no le conoció, pero lo importante ahí era que en el mundo estaba. No que vamos a participar de las cosas que son inagradables a Dios, pero es necesario estar en el mundo, porque es el mundo el que necesita la predicación, es el mundo el que necesita la salvación, es el mundo el que necesita la palabra de Dios. Y cuando ponemos esas paredes, esas barreras, sean de religión, sean de costumbre, sean culturales, Dios tiene que entonces convertir nuestra mente y nuestro corazón, renovarlo, dar entendimiento para que veamos que Dios quitó todo eso. El apóstol Pablo estaba en Jope, no estaba en Jerusalén. Fíjese que Dios lo llevó a un lugar a donde, aunque se tomaba un día de camino, podía ser, podía ser alcanzado por Cornelio. Dios mueve las cosas. Dios mueve a la gente. Y movió a Pedro a Jope. ¿Cuál era la razón por la cual se encontraba ahí? Nosotros no sabemos, no se dice, pero sí estaba ahí porque había un propósito. Ahora bien, ¿cuál es nuestra excusa religiosa?
por estar o hacer cualquier cosa. Si fuéramos a definir qué es religión, ¿cuál sería su respuesta? ¿Cómo usted explicaría o cómo describiera la palabra religión? Porque a veces nos identificamos como religiosos, pero entonces, ¿qué es ser esto? Son prácticas, son ritos, son costumbres, son cosas que nos enseñaron. Nosotros nos creíamos católicos, por lo menos yo hasta los 17 años fuimos católicos. Entiendo lo que es la iglesia católica, entiendo lo que es ir, sentarme calladita, no se puede decir nada, hasta que el padre me decía, sal para afuera a comer chicle, out. Siempre nos estaban echando afuera porque estábamos comiendo chicle. No se puede hacer. Hay ritos, hay maneras de decir las cosas, hay manera de rezar, hay muchas maneras de interpretar religión. Y en este caso, las costumbres de los judíos limitaron a Pedro a ver mucho más allá de lo que Dios le estaba enseñando, de lo que Dios le estaba enseñando. Sabemos que él está en Jope, que es el gran apóstol llamado por Jesucristo, enseñado por Jesús, testigo no tan solo del ministerio de Jesús, sino de su muerte, de su resurrección y de su ascensión. Él lo ha visto todo. Y en este caso es el líder de los creyentes, de la primera iglesia. No se conocían aún como iglesia, pero era la primera iglesia. Y él era el líder. Y por todo lo que podemos ver, un gran hombre, pero era impulsivo. Decía no antes de aún pensarlo. Cornelio dijo, ¿qué es, Señor? Y lo único que Dios dijo fue Cornelio. No le dijo nada más. Cornelio, sí, Señor. ¿Qué es? Dios le dice a Pedro, levántate, mata y come. No, Señor. Se lo repite la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común o inmundo. No, Señor. Esto ocurrió 3 veces, dice el texto bíblico. Señor, no. ¿Se acuerda de otra persona en la Biblia que le dijo a Dios no? Y es alguien que en realidad conocemos muy bien porque la historia se dice en todo lugar y es muy bien conocida por creyentes y no creyentes. ¿Quién más dijo no al Señor en la Biblia? Escriban ahí. Déjenos saber qué piensa, déjenos saber qué es su pensar en esto. ¿Qué cree de esta comparación entre Pedro y Cornelio? ¿Cómo es que nuestras costumbres, nuestra cultura, nuestras creencias pueden limitar el propósito de Dios? Lo que trae otra pregunta. ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Conocemos el propósito de Dios? Si vamos a decir cuál es el propósito general de Dios, como se presenta en la Biblia, ¿cómo se lo describe? En la Biblia dice que Pedro, el que dice aquí no, porque él jamás había comido nada común y Dios le dice no llames común lo que yo he limpiado. Había otro personaje en la Biblia que más o menos dijo lo mismo, pero no, no era incomún para, para Pedro. Un momento, hermanos. Oh, dear.
Oh, okay. There we go. Perdone. Eh, tengo varias cosas pasando en la oficina. Estoy en casa, estoy en mi casa, en la oficina de mi casa, y tengo varios casos de COVID. Así que le pido perdón, por favor. Regresando a Pedro. En dos ocasiones que tenemos escritas en la Biblia, Pedro le dijo no al Señor. ¿Se acuerdan de esas dos ocasiones? ¿Cuáles otras dos ocasiones Pedro le dijo no al Señor? Le voy a dar solamente dos ejemplos. Pero si ya saben, escríbalo en la internet, participe y déjenos saber qué usted cree. Cuando Jesús estaba diciéndole a los discípulos que ya su hora había venido, que tenía que subir a Jerusalén para ser entregado a los gentiles, porque ya la hora de su misión había llegado. Pedro le dijo, no, Señor. Me parece muy común. Nunca, Señor. Jamás, esto nunca te sucederá. Y Jesús tuvo que, ¿cómo se dice? Reprenderlo porque el plan de Dios se tiene que cumplir, el propósito de Dios se tiene que cumplir. Y aquí Pedro que dice, nunca, Señor, esto nunca sucederá. Y Jesús los reprendió como instrumento de Satanás, porque él no vio a Pedro diciendo no, él vio el obstáculo del enemigo que el enemigo quería poner. Nuestro no es un obstáculo, nuestro no limita lo que Dios puede hacer por medio de nosotros. En la otra ocasión, muy tarde, en la noche de la traición, Jesús estaba limpiándole, lavándole los pies a los discípulos, y nuevamente le lavó los pies al primero, al segundo, llegó a Pedro y Pedro le dijo, no, nunca me lavarás los pies. ¿Ve lo que digo por impulsivo? Jesús le dice, Jesús le dice, si tú no me dejas lavarte los pies, no vas a ser parte de este ministerio. Lávame de cabeza a pies, Señor. ¿Por qué dijo no? Porque no escuchó lo demás que Jesús quería decir, el ejemplo que él quería dar, el propósito que él quería enseñar. No dejó a Jesús hacer eso, sino que lo primero que dijo fue no. No. Así que guarde el no para que el propósito de Dios se cumpla. Y hablamos del otro no, que no era por Pedro. Y no sé quién quizás haya mencionado a Jonás, pero Jonás le dijo a Dios, le dijo no a Dios en manera espectacular. Y todos conocen la historia de Jonás. Dios le dice, ve a Nínive, y él decide no. ¿Por qué él no quería ir a Nínive? Porque era una ciudad donde el pecado estaba grande, donde su maldad era enorme, sí, todo eso, pero también porque no era un lugar judío, no eran judíos, eran gentiles, y los judíos no se llevan con los gentiles. Y porque también, como en el caso de los romanos y los judíos, la ciudad de Nínive, Asiria, ellos oprimían al pueblo de Israel. Así que ya había ese resentimiento, ya había ese conflicto ahí, que eso era lo único que Jonás veía. Esos Nínives, no, jamás.
sacó vuelo de Jope, imagínense, a donde estaba Pedro, para irse a Tarsis, en la dirección opuesta a lo que Dios le dijo. Y no le tengo que decir mucho de la historia, porque el propósito de Dios siempre se va a cumplir. Jonás no quiso obedecer, pero Dios iba a cumplir su propósito. Y lo hizo, aunque Jonás no hubiese querido. En Gálatas 3, 26 y 28, vamos a ver que este conflicto entre cultura, religión, costumbres, tradiciones, rituales, dejan de ser. Es por eso por lo cual nosotros tenemos un Antiguo Testamento, porque el pacto viejo terminó y el pacto nuevo ha comenzado, que es el Nuevo Testamento. Y Pablo lo explica muy bien diciendo que para ver un nuevo pacto, el viejo tuvo que haber sido terminado, o sea, el viejo pacto murió. Y aquí el nuevo. Y en este nuevo pacto hay nuevas regulaciones, hay un nuevo pensar, hay libertad en la gracia de Dios. En Gálatas 3, 26 al 28 dice: todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y ya no hay ni judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni varón, ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Las tradiciones se echaron por la ventana. Los rituales se echaron por la ventana. Las costumbres inexistentes. Hay uno en Cristo Jesús. Y el punto de esta noche es convertir nuestra mente, convertir nuestro pensar. No vamos a dejar lo esencial, importante del Evangelio. No vamos a dejar eso, pero vamos a abrir nuestra mente para recibir expansión de conocimiento para que Dios haga su propósito, para no ser obstáculos a Él. Porque a veces o sabemos demasiado o nos creemos muy santos. El orgullo espiritual es inmenso a veces. Y limitamos. Lo ponemos en una cajita, lo que Dios puede hacer. Oh, no, ese es un inmundo. Dios no puede. Dice la Escritura que Dios hablará con las piedras si es necesario. Prefiere utilizar sus vasos santos, pero no está limitado a usar sus vasos santos. Lo podemos ver con Cornelio. No había en realidad conocido el Evangelio de Jesucristo, las buenas nuevas, pero Dios se reveló. Dios te quiere usar. Dios te quiere bendecir y hacerte bendición a otros. Pero Dios no está limitado a solo tú o tu iglesia o tu religión o tus tradiciones o tu cultura. Dios sobrepasa todo. Y ese es el mensaje que Dios quería darle a Pedro, la enseñanza. Tú ves un inmundo, tú ves un gentil, yo veo un hijo, porque en Cristo todos somos uno. Y como sabemos que Pedro recibió esa lección bien, baje abajo al versículo 34 y mire donde dice, Pedro dice, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Ahora yo entiendo que Dios no hace acepción de personas.
que el evangelio, lo que yo creo, no está limitado a este lugarcito donde yo estoy. En estos días nosotros, el mundo es global, no está limitado a un pueblecito o a una ciudad o a un lugar, porque por medio de la internet todo el mundo sabe a todo. Mi hijo a veces me decía que estaba jugando con gente en Francia y en otros lugares. El mundo se ha hecho bien pequeño se ha hecho el mundo, pero el evangelio no se hace así de pequeño. Todavía sigue creciendo, sigue expandiéndose, sigue trayendo a gente. No lo limitemos, porque todos somos hijos de Dios. Ese impío puede ser hijo de Dios. Esa persona que menospreciamos puede ser hijo de Dios. Aquella persona que miramos todos los días en el trabajo o en el camino y nunca ni le decimos ni hello porque no son como nosotros, puede ser hijo de Dios. Porque Dios ahora no ve cultura, no ve varón, no ve hembra, no ve judío, no ve griego, no ve esclavo, no ve libre, ve hijos de Dios por medio de Jesucristo. Para enfatizar eso un poquito más, porque, le repito, los propósitos de Dios siempre se cumplen. Nosotros limitamos. Nosotros a veces somos el obstáculo. Y para eso nuestra mente tiene que ser convertida. Pero los propósitos de Dios siempre, siempre, siempre se cumplen. Dice Isaías 55, versículo 8 al 11. Porque mis caminos no son vuestros, perdón, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. La voluntad, el propósito, lo que Dios quiere hacer va a ocurrir porque Dios es omnipotente, soberano, todo lo puede hacer. Como así Él riega la nieve y riega la lluvia y la tierra produce, así va a producir su palabra, así va a producir su voluntad y jamás ha de regresar a Él vacía. Solamente hay algo que tenemos que decidir. ¿Cómo vamos a contestar a ese llamado? ¿Cómo vamos a contestar a esa visión? Cuando Dios nos llame, Pedro, María, José, fulano de tal, Cornelio, ¿cuál va a ser nuestra respuesta? ¿Qué es, Señor? ¿O Señor, no? Está en nosotros. Está en nosotros responder. Y la lección de hoy nos lleva exactamente aquí. Hay dos respuestas, sí o no. ¿Obedezco o no obedezco? ¿Cuál es su respuesta? Nuevamente quiero darle gracias a la iglesia y a todos los que escuchan en esta noche. Espero que esta lección haya tomado aplicación en nuestros corazones y que Dios nos haya hablado. La intención de enseñar la palabra o de predicarla es para que tome raíz en alguna manera en nuestra mente y en nuestros corazones, que nos haga pensar,
¿Soy yo religioso? ¿Tengo costumbres que quizás son indebidas o limitadas? ¿Estoy limitando yo lo que puedo hacer y lo que Dios puede hacer por mí? Hay preguntas y ese es el intento. Si termina hoy la clase y tiene preguntas en su mente, pues entonces la palabra ha llegado. Si se quedó igual, bueno, Dios sabe todas las cosas. Pero a todos nosotros siempre tenemos una reacción, sea impulsiva o no, un sí o un no. ¿Cuál es la de esta noche? Oremos. Dios de los cielos y la tierra, Dios todopoderoso, te alabamos y te glorificamos y te damos gracias, Señor, nuevamente por tu bondad, por darnos esta oportunidad, Dios, de nuevamente venir a escuchar tu palabra, aprender tu palabra, Señor. Te pido, Dios, que nos hagas, Señor, pensar en esto, Señor. ¿Cuál es mi actitud? ¿Qué me limita, oh Dios, a responder? ¿Qué es, Señor? ¿Qué puedo hacer? Aquí estoy. Para que podamos ser útiles, Señor, en tu iglesia y podamos ser útiles del Señor a aquellos que nos rodean y de bendición, Señor. Que no, Dios Santo, pongamos barreras que limitan lo que tú puedes hacer por nosotros, pero lo que muchos pueden recibir por nuestra obediencia, Señor. Bendice a tu pueblo y acuérdate, oh Dios, de aquellos que están enfermos, incapacitados, Señor, en este momento en necesidad. Dios mío, lo dejamos todo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos, nuevamente por escuchar. Acuérdese de nosotros en sus oraciones. Perdonen que mi teléfono sonó un poco, pero es que tengo problemas en la oficina con personas que han entrado y han estado infectadas y estoy llevando muchos mensajes para aquí y para allá, tratando de mantener las operaciones todavía activas. Así que llévenos en sus oraciones, se lo vamos a agradecer. Que Dios le guarde y que Dios le bendiga.